Hola, buenas noches amigas y amigos, aquí estamos de nuevo en la caja negra, como es evidente, ¿no? Estamos en una caja negra, después del paréntesis veraniego y aquí estamos de nuevo pues con más ilusión y con más fuerza, interés, energía, todas estas cosas que siempre se dicen y en este caso, por lo menos en este caso es verdad. Y estamos como siempre para tratar un tema de actualidad nacional, internacional, que interesa, claro, porque la actualidad debe ser interesante para tratarla en un medio de comunicación y para tratarla pues con libertad, con absoluta, sin ninguna limitación y para tratarla también fundamentalmente con 4 personas que creo que, si no especialistas, pues pueden hablar por lo menos con mucho fundamento del asunto. El asunto es Afganistán. Como es de dominio público, desde hace un mes, pues antes, pero bueno, hace un mes fue el centro, diríamos, de la crisis, y sigue siendo de actualidad porque, por desgracia, esto va a durar, yo creo que semanas y meses, pues produjo, digamos, el derrumbe de las posiciones de Estados Unidos y sus aliados en Afganistán y entramos en una nueva fase muy incierta y que, bueno, que merece analizarla, hablar de ella, tratarla y, bueno, a ver qué conclusiones sacamos. Supongo que serán las conclusiones diversas, cada uno tiene su punto de vista, pero, insisto, son fundamentadas. Así que para hablar voy a presentar a las 4 personas que están aquí por un orden que no es un orden, es pues eso, de izquierda a derecha. En primer lugar, Miriam Villazón. Hola Miriam, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme, Javier. Por Dios. Miriam es periodista, española, asturiana, y está en Estados Unidos, en Los Ángeles, desde hace unos años. Ahora está asociada aquí de vacaciones, digamos, y vuelve otra vez enseguida para allá. Y bueno, pues claro, nos puede dar la perspectiva de Estados Unidos, que a fin de cuentas es el principal actor en este drama. Habría que hablar de drama porque es un drama, sin duda es un drama grave además. Así que Miriam nos dará esa perspectiva y otras muchas cosas, porque sabe mucho. En segundo lugar, está con nosotros Mohamed Ismaili, que es el presidente de AZARA, una asociación de cooperación hispano-marroquí. Bienvenido, Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Por Dios, gracias a ti por estar aquí. Pues nada, es obvio que Mohamed, que es sunita, suní o sunita. Sí, se puede decir las dos cosas. Maneras. Sí. Pues aunque solo sea, porque es mucho ya, las dimensiones confesionales y las dimensiones religiosas de este conflicto, que las tiene, nos puede ilustrar porque bueno, estamos a ¿cuántos kilómetros estamos de Afganistán? A 4.000, 7.000, ¿eh? Mira, claro, está por el medio, como diría, no voy a politizar esto, digo que como diría la ex vicepresidenta del gobierno, está por el medio Irán, ¿no? Pero bueno, me callo, no estamos aquí para eso. Entonces, pues Mohamed nos podrá ilustrar, yo creo, muy bien sobre esas perspectivas y sobre las sensibilidades, porque claro, al final está lleno de matices dentro de los detalles, digamos, gruesos que todos conocemos. Bueno, en tercer lugar, José María Rodríguez, que es profesor de Historia. Y pues además sabe mucho me dijo un pajarín, que sabe mucho de temas militares, de armas y de eso, ¿no? Tengo afición. Bueno, ¿te parece poco? Bueno, es muy amplia, lo que pasa es que, bueno, historia militar es muy atractiva. Sí. Ahora un máster en la UNED, ¿puedes hacerlo? Sí, me parece algo ahí, sí. Con el Instituto Gutiérrez Mellado sobre... Sí. Bueno, pues nada, José María, nos vas también a profundizar en qué ha pasado hasta ahora, que es un poco la pista de lo que puede pasar, ¿no? Sí. Y en cuarto lugar, que no es el cuarto lugar, los últimos serán los primeros. Bueno, esto me cae este pinganillo, me va a caer 40 veces. Está Fernando García de Béjar, que es teniente coronel del Regimiento Príncipe número 3, con base en Asturias, en el acuartelamiento Cabo Noval. Correcto, sí, muchas gracias por la invitación. Y bueno, Fernando también es una persona muy cualificada porque estuvo en Afganistán en misiones con el ejército español. Estuviste como... En 2 misiones y en otros 2 viajes, en 4 veces. Como capitán y como comandante a lo largo de tu carrera. Bueno, pues tenemos aquí, que no es fácil, un testigo directo, muy directo del escenario de Afganistán. Bueno, pues nada, amigos, ya sabéis aquí, otra vez este pinganillo me va a torturar todo el programa, ya sabéis que no hay normas. Cada uno habla cuando quiere, interrumpe, dice lo que le parece y pues eso,
¿Qué está pasando? A ver, Miriam, tú que es la que vienes desde más lejos, ¿qué es lo que está pasando a tu juicio? Bueno, yo llevo 3 años viviendo en Estados Unidos y justo cuando Biden salió a hacer la rueda de prensa en la que dijo que retiraba las tropas de Afganistán, fue justo cuando me pilló viniendo a España de vacaciones. Entonces lo seguí un poco por redes sociales, los medios de comunicación y demás. Como todos hemos visto, el presidente Biden dijo que no iba a dar marcha atrás a la decisión que había tomado y obviamente en todos los medios de comunicación, daba igual que fueran medios más conservadores que medios más afines al Partido Demócrata, se le dieron muchos palos, unos por motivos políticos y otros por las formas. Y se ha visto cómo ha ido sucediendo a lo largo del mes de agosto las evacuaciones allí y todo el drama que hemos visto en las imágenes de televisión. Y, por ejemplo, los medios de comunicación en Estados Unidos han sido muy críticos con respecto a cómo se ha dejado esta situación llegar a tan lejos y cómo en 15 días, 3 semanas se ha intentado solucionar de modo que las tropas estadounidenses volasen fuera de Afganistán y se olvidasen por completo de lo sucedido. Haces una distinción, yo creo que es real, que es la decisión estaba tomada ya por el presidente Trump, o sea, eso no hay novedad ninguna. Lo que pasa es que lo que debió fracasar o ser un desastre es la ejecución de la... Efectivamente. Vamos, no soy una experta en política militar ni mucho menos, pero los objetivos que tenía Estados Unidos en Afganistán fueron cumpliéndose algunos de ellos a lo largo de los años y cuando estaba el presidente Trump ya no se tenía tanto interés en lo que estaba sucediendo en Afganistán, había otros temas en los que centrarse en el país o incluso en otros países, políticas internacionales que tenían sin necesidad de centrarse en Afganistán, pero han sido las formas con las que se han llevado a cabo las evacuaciones y demás lo que más ha molestado dentro del país. Incluso se lo acusaba de cierta insensibilidad, ¿no? Sí. Un poco frío, ¿no? Pero bueno, eso ya... Hombre, hay imágenes que sí, la verdad, han sido muy dolorosas de ver. Mirando el reloj cuando bajaban los féretros de los marines muertos y tal. Es un tic, ¿no? Yo tampoco... Mira, no soy nada pro Biden, pero eso es un tic. Si tienes el tic, mira el reloj. No, mira, ¿qué vas a hacer, no? Nada, es que ahí yo creo que a los americanos, y desde un punto de vista político y de imagen, que es lo que más miran ellos, bueno, lo que más miran todos los políticos, les hizo un daño horroroso las imágenes aquellas que vimos de los refugiados colgando de los motores de los aviones y los que caían y tal. Ellos, si esas imágenes no hubieran dado la vuelta al mundo, bueno, hubieran logrado disimular un poco y tal. Pero claro, esas imágenes, esos hechos se produjeron, y entonces a partir de ahí ya vino toda la tragedia y el escándalo para ellos, ¿verdad? Y lo que pasa que, bueno, si tenían pensado marchar, tenían pensado marchar. Ya hacía años que tenían pensado marchar. De hecho, el primero que empezó a marcharse fue Obama. Sí. Bien. Y luego Trump lo confirmó y Trump negoció toda la retirada y tal. Y, bueno, los plazos yo no sé si los estableció Trump o no, pero con los talibanes estaban hablando hacía mucho tiempo. Y los talibanes ya eran un interlocutor válido. De hecho, se reunían ahí en Doha y en Moscú, muchos sitios se reunieron. Y de eso de que los talibanes ahora mismo son uno más, no, es que ya eran uno más para los americanos y tal. Y el gobierno local afgano lo dejaron tirado. Y con la OTAN... Salió corriendo el presidente. Bueno, yo creo que marchó para Turquía. Ahora, luego Biden echó en contra del gobierno local afgano y del ejército afgano y tal. Es que ellos, digamos vulgarmente, los dejaron vendidos porque empezaron a negociar con los talibanes a espaldas del presidente. La serie Homeland, que el año pasado aparecía reflejado así. Y entonces, claro, ¿cómo lo puedes pedir tú, el presidente de Afganistán, y a los soldados rasos de aquel ejército un poco ya sabemos cómo era, y tal, que se partan el pecho por quién? Porque si ya tú, digamos, tu mentor te ha abandonado y te ha ninguneado y ya está negociando con quien te va a entregar, ¿no? Entonces, eso fue horroroso, eso fue lo peor. A ver, comentar cosas. Empezando por lo de la compañera de California y lo que está pasando en Estados Unidos, tal como ahí fue un error de inteligencia según lo que se está diciendo, ¿no? Ya se estaban hablando de que, o sea, que los americanos van a salir, o los aliados de Afganistán en 3-4 meses, ¿no? Y bueno, los talibanes llegaron en 9 días a Kabul, ¿no? Otra cosa más que, bueno, para ir resumiendo, para no tomar mucho la palabra, ¿cómo puede ser que el ejército afgano, o sea, que nada, no tiró ningún tiro contra los talibanes, ¿no?
parece que ha recibido una orden para no pegar ningún tiro. Entonces ya los talibanes se hicieron con el territorio fácilmente, ¿no? O sea, una cosa pactada. Una cosa pactada. Entonces. Claro, o sea, mucha gente está diciendo esto. O sea, que el tema, lo que es Afganistán ahora mismo es un terreno que es una bomba de relojería, pero bueno, tiene muchos mandos, ¿no? Uno manda de aquí, hay bloques en este mundo. Tenemos la gran India, como la gran China, como la gran Rusia aliada a Irán, etcétera, tal como dicen, porque el error ruso en su día es meterse por tierra, ¿no? Así perdió la guerra. Y ahora se está pensando, estoy adelantándome, en entrar, en hacer guerra, tal como dice el diario de Bush, el diario de Bush hijo. En su diario dice que, bueno, ahí van a entrar los rusos, pero con las milicias iraníes, ¿no? Los iraníes por debajo, y por tierra, y la aviación rusa, ¿no? Estamos hablando de lo que puede ocurrir dentro de nada, porque esto es una población que lleva 40 años de guerra, estamos hablando del 79 hasta ahora, sin parar. Lleva 40 años o 4.000. No, estamos... bueno, es una pero zona 40 de guerra años... permanente, para ¿no? una Historiador, ¿no? Sí. Es una zona de guerra. Sí, es que hay un problema, perdón, que no quiero robar mucho tiempo, pero solamente un punto muy, muy interesante sobre los talibanes y los afganos en general, ¿no? O sea, cuando le ganaron la guerra a los rusos, ¿quién la ganó? La ganaron los emires o los príncipes de la guerra, no sé si os suena la palabra esta, los mujahidín, los señores de la guerra, los llaman ahí o príncipes de la guerra, ¿no? Toda la población afgana, más los talibanes, que significa la palabra talibanes, talaba, que son estudiantes, ¿no? Estudiantes donde en escuelas tradicionales donde se estudia la religión, etcétera, ¿no? Porque Masud no era un talibán, era un señor de la guerra, era un emir, Sí. no de la guerra. El problema está ahí. ¿Cómo ocurrió que los talibanes tienen tanto, o sea que los quiere la gente? Porque no son personas corruptas. Bueno, según lo que se está diciendo. Porque los príncipes de la guerra lo que hicieron, cuando estaban mandando a ellos, cualquiera que pase por cualquier punto fronterizo, agunta y pasa. Sí, modelo feudal, claro, es un modelo feudal. ¿Y quién destruyó europeo. Kabul? No lo destruyeron los talibanes, los príncipes de la guerra. Y todo esto apunta a que la fuerza de donde sacan los 57.000 soldados talibanes o guerrilleros para afrontarse a tanta fuerza, bueno, del mundo mundial. O sea, estamos hablando de Estados Unidos, no de cualquiera. Para situarnos, ¿no? O sea, que una persona que está hablando, la última, ¿no? No vale decir eso, sí, la última. La penúltima, la penúltima. No, estamos hablando de una cosa, porque mucha gente está viendo a los talibanes como, bueno, una persona con una túnica y con una barba y con un turbante, que no valen para nada, ¿no? Sí valen, porque están negociando con la primera potencia del mundo y sentado de tú a tú y negociando, y mira dónde han llegado. Entonces, lo que está pasando es lo que dice Borrell, que hay que sentarse y hablar con los que ganaron la guerra. Y lo que dicen los chinos, que ya están de acuerdo a reconocerlos. Fernando, que no te dejamos solo. Perdón. Sí, Eres el testigo directo. sí. Bueno, yo pienso que los conflictos o las misiones tienen un principio y un final, todas. Se puede alcanzar los objetivos, se pueden alcanzar parcialmente, o decir, he llegado hasta aquí y no merece la pena más porque no voy a conseguir más. Yo pienso que este es el caso de Afganistán. Pienso que la decisión fue de Obama, la ejecución de Trump y la finalización o el que lo ha llevado a cabo ha sido Biden. Pero la decisión ya fue de Obama. Y me acuerdo precisamente cuando se decidió eso, los afganos tenían una expresión muy significativa y nos decían a los occidentales, vosotros tenéis los relojes, pero nosotros tenemos el tiempo. Entonces, si yo sé que las fuerzas internacionales 2020 o 2021 se van a ir, me siento en una silla a esperar y ya se irán. Y es un poco, pienso, lo que ha pasado, ¿no? Y luego, antes que ha salido la serie Homeland, yo soy muy aficionado a ella, y casualmente la 8ª temporada que se emitió el año pasado hablaba exactamente de lo que está pasando.
unas conversaciones entre Estados Unidos y los talibanes dejando aparte al gobierno afgano, iban a liberar a 5.000 presos, con lo que el gobierno afgano no estaba de acuerdo, y luego aparece la corrupción. Aparece exactamente, le dicen al vicepresidente afgano, hay un batallón del ejército afgano que llevo 20 años pagándole un sueldo, unas instalaciones, unos vehículos, y ese batallón no existía ni nunca había existido. Entonces, estamos diciendo que el ejército afgano ha abandonado las armas, pero el ejército afgano y sobre todo ahora últimamente las fuerzas de operaciones especiales llevaban 6, 7, 8 meses sin cobrar, jugándose la vida todos los días. Entonces, sí que es verdad, un poco extraño la rapidez con la que han transcurrido los acontecimientos, pero el nivel de corrupción es tal que cuando Estados Unidos dejó de pagar directamente al ejército afgano, al INA, al ANA, ese dinero no llegó a quien llegaba. Entonces, la moral del ejército afgano, de la policía de fronteras, cada vez iba a menos. Y ya si se junta con el poder... Porque a veces hablamos de los talibanes, pero en verdad es la insurgencia. Y nosotros la denominación, tú no sabes si alguien te está pegando tiros, si es un narcotraficante, si es un talibán, si es un ladrón. ¿Quién es? Al final se engloba todo dentro de la insurgencia, ¿no? Porque al final quien te pega tiros o quien te pone un explosivo puede ser un pastor por la mañana y uno que coloca explosivos por la tarde, y tú no sabes detectarle dentro de una población quién es. Entonces, ha chocado que el poder talibán vuelvan desde el 2001 con esta fuerza y tan rápido, pero también hay que ver el punto de vista de la situación en cómo estaba el ejército afgano y sobre todo si en Kabul ya había problemas, no digamos en las provincias más alejadas. Nosotros estábamos en la provincia de Badghis. Esta provincia cuando llegamos allí no existía. Para el gobierno afgano sabían que sus fronteras llegan hasta Irán o hasta Uzbekistán, pero no sabían nada, ni qué pasaba allí, ni nada. Habrá un señor de la guerra que controle aquello y ya está. Entonces, claro, un soldado que es de Kabul le desplaza 1.000 kilómetros y lleva 7 meses sin cobrar y no sabe que es de su familia, su moral no es la mejor para luchar contra los talibanes o contra nadie. Pero de todos modos, no habéis citado ninguno, hay un cuarto factor que es Al-Qaeda, que ahora misteriosamente aparece. O el Estado Islámico, o ISIS, o como se quiera, porque no es lo mismo, ya lo sé, pero bueno, resulta que es el cuarto actor que hay ahí ahora, que yo creí que no tenía nada que ver ahí, que no pintaba nada, y de pronto aparecen, no se sabe de dónde. Porque a mí esa teoría de que están en unas montañas, en unas cuevas y tal, yo creo que eso para chiquillos de 6 años vale, pero como decía, además en los ejércitos modernos, unas cuevas, unos señores escondidos, pues vale, que sigan ahí en las cuevas, pero no me parece a mí que sea muy operativo estar. O sea, ahora tenemos Estados Unidos y sus aliados que se retiran, el ejército afgano que se derrumba, los talibanes que van arriba y también el Estado Islámico, que resulta que ahora los talibanes, como decís, no digo que sean los buenos o los malos, pero vamos, son razonables y pactaron. Y estos de ISIS no pactan con nadie y son unos locos que están dispuestos a cualquier cosa. Es que a mí me desborda. Yo pongo sobre el tablero, pones esto y no lo entiendes. Es que lo que mucha gente tendría que comprender ya es que para los americanos desde hace años los talibanes ya no son el enemigo, sino son unos señores con los que se puede hablar. Eso. Y con los que se debe hablar, y llevan sentados a la mesa con ellos mano a mano desde hace mucho tiempo. ¿Y entonces estos de ISIS de dónde salen? Bueno, esos ya estaban ahí desde... Sí, es una franquicia, el ISIS-K es una franquicia del Estado Islámico que se ha ido expandiendo Siria, Irak, y hay una fracción que se ha autodenominado, sin corregirme, el ISIS-K, que son los que reivindicaron el atentado en el aeropuerto de Kabul, pero acérrimos enemigos de los talibanes. De hecho, había una franja en Afganistán, en la zona este, en que los talibanes dijeron, Estados Unidos dijo, ahí no nos metemos, que luchen entre ellos, que luchen entre ellos, pero tienen una pequeña porción en que ya desde hace tiempo se había dejado a los talibanes que lucharan contra el ISIS y que la coalición internacional no se metiera ahí. Desde toda la vida, las guerrillas tienen que tener siempre una frontera segura y alguien que los apoya desde fuera. Estos saltan bonito a la geografía. Saltan por encima de Irán. No.
a los Si talibanes. estaban en Irak y en Siria... No, pero es una franquicia, son gente locales, pero a lo ¿quién nos mejor hay apoya? extranjeros, ¿Quién nos apoya? Tienen que han adoptado las creencias del Daesh, que son aún más extremistas. Sabrá Esos mejor están el al norte, profesor. al norte, al noreste. Me dijiste que estaban. Yo en la zona este del Luego la país. frontera con China. O cerca. La frontera con China es noreste. Muy pequeña. Muy pequeña. Sí, pero es al 70 noreste. kilómetros Sí. de frontera. Sí, es pequeña, pero suficiente para Entre- que entre por ahí media China. Está más o menos 500 millones de hacia- chinos se cuelan por ahí, claro. En Tayikistán aproximadamente. O sea, encima de Afganistán, ¿tú te imaginas el mapa? Sí, lo tenemos, ponte que el mapa está aquí en la pared, Afganistán aquí en el medio, aquí al oeste, a mano izquierda, Turkmenistán, en medio Uzbekistán y al este a la derecha Tayikistán. Y luego ya encima, pero ya sin contacto directo, está Kirguistán. Sí, pero la frontera con China está Bueno, y luego China es mínima y tal. Y luego debajo todo el sur, Pakistán, que Pakistán tiene una frontera enorme. Estamos hablando de un territorio que hace el doble de Gran Bretaña. Bueno. Y bueno, y Afganistán es un país encerrado, ¿no? Entre fronteras. Ahora, que China, hablando de China, ¿no? Por ejemplo, China lo que le interesa es llegar a acuerdos y ya recibió grupos del movimiento talibán, de este gobierno actual, para tratar las cosas. A China le interesa conservar la ruta de seda, la vieja nueva, le interesa conservarla, de momento, ¿no? Y que no se extienda el Islam en China. No, en China ya está, porque Está, por eso que no estamos, vaya más. pero estamos hablando de lo que es los uigur, que están, uigures se llaman así en español, que están en la frontera con los afganos. Pues son musulmanes, han sido reprimidos y muchísimo, y lo sabemos la historia, aunque en los medios no sale mucho. Los chinos no les interesa porque los mismos uigur hicieron varios atentados en la misma China, ¿no? Pero bueno, es lo que se dice, ¿no? Ahora lo que hay debajo de la mesa no lo sabemos ninguno. Lo mismo que acabáis de decir de ISIS, o lo que es el Estado islámico, como lo llaman. Esto a mí me parece la gran mentira del mundo entero, porque no tiene nada que ver con el Islam. No tiene nada que ver con el Islam. Es una banda, para mí, mercenarios, pero ¿no? camelos, sí. Pero la pregunta que era la que acaba de decir es sobre cómo llegaron a Afganistán, ¿no? Sabemos que ahora Irak ya es iraní. O sea, lo que está controlando Irak es Irán. O sea, lo que están mandando en Irak son los sheíes. Entonces, bueno, claro que van a facilitarle el camino a quien quiera pasar para allí, ¿no? Porque sabemos que también, y otra cosa más, que no sé si la hablamos o la sabemos o no, que en el mismo Afganistán hay muchos sheíes, ¿no? Una población bastante interesante. Los Hazara, H-A-Z-A, Hazara, ¿no? Son sheíes, ¿no? Y las manifestaciones que hubo, o sea, que esto ya adelanta la teoría de que Irán entrará con sus milicias y Rusia por arriba, ¿no? Que están hablando de que están reprimidos y tal, que los sunís, los talibanes y tal. Y empieza ya la cosa poco a poco. La gran pregunta para los cuatro. Sí. ¿Qué hay en Afganistán para que todo el mundo quiera apoderarse de ese país? Porque no, es que hay las tiras raras, hay el litio, no sé Bueno, qué, mira, minas de litio a ver, yo para te digo, tal, yo creo- hay Ahí está el experto. un gasoducto que va a cruzar. Hombre, eso no justifica llevar ahí a miles y miles y miles de soldados, un gasto brutal. ¿Qué hay ahí? Bueno, la geoestrategia, ¿no? sí. Eso ya es otra historia, la geoestrategia. Pero las presuntas riquezas naturales todavía nunca fueron explotadas en forma. Por eso, Sí, claro. existen las reservas, los yacimientos tal, pero nadie se puso todavía a explotarlos. Y luego, la época aquella, que es cuando en Afganistán empieza a entrar un poco la historia mundial de verdad, del siglo XIX, fue cuando se produjo la pugna aquella entre rusos e ingleses. Aquella especie de guerra fría entre ellos que se llamó el Gran Juego. El Gran Juego. Y entonces, ¿qué pasa? Que Afganistán per se no valía nada, pero era un punto de fricción entre el Imperio Británico, que dominaba la India,
y quería unas fronteras seguras para la India. Y las fronteras seguras eran por arriba, pues eso, lo que hoy llamamos, que de aquella no era independiente, Pakistán, Cachemira, el Tíbet y tal, y Pakistán. Y los ingleses tenían mucho miedo, mucha paranoia, hasta cierto punto no era un poco infundada, de que desde el norte los rusos bajaran hasta la India. Y es cierto que sí, los rusos, el imperio de los zares estaba en plena expansión hacia Asia Central. Ya habían conquistado Siberia y habían conquistado lo que hoy son todos los istanes. Turkmenistán, Kazajistán, los habían conquistado hacía poco y tal. Y los rusos es cierto que sí que buscarían la ansiada salida al Océano Índico, porque Rusia era un imperio continental, pero siempre tuvo muy malas salidas al mar. Y por Asia tenía la salida de, bueno, la de Vladivostok y tal, siempre cerrada en la mitad del año y tal, y les hubiera gustado tener una salida al Océano Índico y al Golfo Pérsico. Y bueno, bien, los ingleses querían frenar esa expansión, y entonces el punto donde la iban a frenar era en Afganistán. Entonces los ingleses preventivamente se adelantaban y se metieron 2 veces en Afganistán, la primera guerra afgana y la segunda guerra afgana, antes de que los rusos se metieran, por si acaso. Pero claro, en Afganistán había gente, la población local, y que se resistió. Y los ingleses decían, no, es que los rusos los teledirigen y los manejan. No, creo que los rusos no había tanta injerencia rusa. Lo que pasa que, coño, ellos también tenían querían defender su soberanía, su estilo de vida, su independencia, tal. Y entonces ahí fue cuando los ingleses se dieron de narices. Al final lograban controlar el territorio más o menos, pero bueno, tuvieron 2 fracasos sonoros en la primera guerra y en la segunda. La primera fue en torno a 1840 y pico, y la segunda 1870 y pico, ahí, dos batallas ahí, bueno, batallas y combates y tal. Que, bueno, la salida al Índico, porque la Primera Guerra Mundial también es una cosa que no es muy conocida, un factor de los muchos que hubo, es el intento de salida de Alemania a el famoso tren al Golfo Pérsico. Fue uno de los factores. Salida de Alemania al Índico, diríamos. Los ingleses, ¿no? Ahí, tarde mal y nunca, después de casi un siglo ahí de pugna y tal, y 2 guerras tal, lograron establecer como un protectorado en Afganistán. No dominarlo de forma directa, pero comprendieron que aquella tierra que no merecía la pena ser incorporada a su imperio como bien incorporado, yo qué sé, la India y tal, ¿no? Entonces, vamos a dejar ahí un rey, que al rey que había nunca lo echaban. Afganistán era una monarquía feudal, pero bueno, había una dinastía ahí. Y un rey, digamos, bajo el control exterior nuestro. Y luego, de puertas para adentro, ese rey que mantenga sus costumbres y tal, y todo aquello que siga funcionando como estaba. Y es más, y cuando alguno de esos reyes afganos tenía algún proyecto de modernizar o occidentalizar o un poco, digamos, proporcionar desarrollo a su país, los ingleses lo frenaban. Bueno, siempre lo hicieron en todos los sitios. Sí. Y pegamos un salto en la historia y nos encontramos con la invasión de la Unión Soviética de Afganistán, que tampoco, a mi juicio, meterse en el... Claro, salieron escaldados, claro. Meterse ahí. Pero eso ya fue en el contexto de la Guerra Fría. Claro, sí, por supuesto. Pero ¿por qué entrar ahí? Entran ahí, pierden, vamos, en Pantana, tiene un fracaso. A ver, Fernando, cuéntanos un poco de... Sí, bueno, yo de los rusos conozco menos. Yo conozco más esta aventura, que todo se debió al 11S, evidentemente. Fue o la gota que colmó el vaso o el detonante. Estados Unidos los atentados los proclamó Al-Qaeda, en concreto Bin Laden, saudí, pero asentado en Afganistán. Entonces, era una Estados cueva Unidos misteriosa. echó un órdago: o nos entregáis a Osama Bin Laden o ateneros a las consecuencias. Aquella estaban gobernando, si no me equivoco, desde el año 96 los talibán en Afganistán, y dijeron que no lo entregaban. Entonces Estados Unidos, que estaba muy dolido porque habían atacado su país con casi 3.000 muertos, se lanzó a la piscina y dijo: ¿a quién apoyo? Pues a la Alianza del Norte, que son los únicos que les están... Y la OTAN dijo, bueno, pues Estados Unidos pidió apoyo, dijeron, bueno, pues al final los talibán les derrotaron. Igual que han entrado, salieron rápidamente. Pero fíjate que Estados Unidos se lanza mes y pico después de los atentados. No, antes, menos un mes. En octubre. Ya tenían tropas sobre el terreno. Por eso digo, caramba, parece muy improvisado, parece que estaba todo como pensado, ¿no? Bueno, acción-reacción. A su orgullo, a su patriotismo. Entonces, eso afectó mucho porque el anterior ataque que había habido dentro del país había sido en Pearl Harbor muchísimos años antes. Y eso significó aquí está pasando algo, nos han vuelto a atacar dentro de nuestro terreno. Ellos siempre han salido fuera, han tenido conflictos con otros países, pero nunca había pasado algo así
desde hacía ya Claro. más de medio siglo anterior. Entonces eso significó para ellos tenemos que reaccionar de algún modo. Y así fue como Es surgió. que lo que está claro es que... Un momentín, vamos a hacer un parada un momento y una pausa de hidratación, como se dice ahora en el fútbol, y volvemos enseguida. En un momento estamos de vuelta. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, después de la pausa de hidratación, para abordar la segunda parte de la caja negra dedicada a Afganistán, nada menos que Afganistán. Y bueno, pues aparte de la hidratación, seguimos charlando, como es lógico, no vamos a quedarnos aquí callados. Y surgieron cosas. Yo, por ejemplo, sostengo que esto es el principio de una nueva guerra y que Estados Unidos en un par de años se presenta ahí otra vez pues con armas de 10ª generación, con las cuales estar metido en una cueva ahí y tal no va a valer para nada, ¿no? Pero, a ver. Se está hablando de los gastos, lo que tienen ahora mismo en el Parlamento de Estados Unidos, hablando del dinero que se gastó en estos 20 años. Estamos hablando de 2 trillones de dólares, que es mucha pasta, ¿no? Esto solamente para armas y para ejército, ¿no? Dejaron material por 80.000 millones. Dejaron ahí abandonado. No, 80.000 millones, eso... Abandonado, ahí quedó. Pero 80.000 millones se dice, pero estamos hablando pues, estaban hablando el otro día de 978.000 millones según la ONU, ¿no? Y esto ya de armas, ¿no? Y de 50.000 millones para reconstrucción de lo que es Afganistán o Kabul o lo que sea, ¿no? Pero se está hablando, o sea, desde Estados Unidos, de 2 trillones de dólares, ¿no? Que es mucha pasta, ¿no? O sea, que son ahí 2 billones americanos, ¿no? son, o sea, si estamos hablando, pero si son trillones de los nuestros ya... Son 1.000 millones, Eso. 1.000 por 1.000. Sí. 1.000 por 1.000 millones de dólares, ¿no? Que eso es un trillón, ¿no? Estamos hablando de 2, ¿no? Esto arregla la economía de toda Europa y África, ¿no? Pero bueno, están hablando de Europa ni así. que se gastó muchísimo, o sea, se gastó muchísimo y al final quedaron en Afganistán. Están hablando de 1.000 helicópteros, eso lo corrige el señor experto. 1.000 helicópteros. 1.000 helicópteros Pero de hay 1.000 guerra helicópteros en el mundo. y 150 aviones de guerra. No, 1.000 helicópteros me parecen muchos. ¿Eh? Que 1.000 helicópteros me parecen muchos. No, a mí me parecen 2 trillones mucho más. Sí, 2 trillones da 2 para... trillones estamos No, hablando. a ver, el Para dinero comprar la puede luna, estar, pero aparatos, helicópteros, 1.000 son muchos. No, pero a mí también me parecen demasiados, ¿no? Sí. Lo que pasa que están hablando expertos ahí, no sé, como dice el francés, à bon mentir qui vient de loin, o sea, las mentiras que vienen de lejos son bellísimas, o sea, que nosotros no vamos a... Hay otro dicho, ¿no? Que en la primera víctima de una guerra es la verdad, ¿no? Sí. Pero, Pues, sí. solamente un puntín sobre el tema de tanto gasto, 350.000 soldados afganos contra 57 con Kalashnikov y tal, y perdieron la guerra. Es que esto no entra en ninguna cabeza. No es verosímil. No es verosímil. Entonces, lo que está pasando, ¿por qué va a dejar Estados Unidos? Mi pregunta, que soy un pequeño, o sea, lector, ¿no? Porque hay muchas lecturas en este mundo y las mías, digo, ¿cómo va a dejar Estados Unidos tantas armas y que valen tantos miles de millones? Porque no estamos hablando de un coche como los míos. Para volver, ya las tienen aquí, ya está desplegado. Ahí está. Fernando, ¿te parece demasiado rebuscado? Bueno, las cifras, hay varios documentos que hablan de todas las cifras, ¿no? Y ahora es difícil, pero es verdad que durante 20 años se ha estado entregando armamento y material muy sofisticado a las fuerzas afganas, al ejército y al ANA. El otro día una imagen significativa fue los talibanes equipados como fuerzas de operaciones especiales, perfectamente vestidos, botas iguales, cuando lo normal es no ver 2 talibanes vestidos iguales, ¿no? Eso es una imagen que ha llamado mucho la atención. El otro día el líder talibán, que va a ser el próximo presidente del gobierno, llegó en un avión militar. Perfectamente, sí. No se sabe de qué país, no se vio, pero hay aviones abandonados, hay helicópteros. Todo lo que no se pudo llevar en último momento se ha dejado ahí, cientos de vehículos blindados. Estos vehículos, en cuanto dejen de mantenerse, se acabó con ellos, ¿no?
Yo quería no dejar pasar la ocasión para Para eso dejar... está China, ¿no? Para el mantenimiento. Sí, bueno. No dejar pasar la oportunidad de decir que la imagen del ejército español en estos 20 años, quizá en algunas épocas un tanto olvidada, hemos dejado 102 hombres allí. Eso hay que recordarlo. Creo que hay que tener la imagen y que nosotros fuimos donde nos enviaron, al principio a una provincia de Herat moderna y demás, y luego a una provincia totalmente olvidada de Bagdís. Y estoy seguro, y pondría la mano en el fuego, porque yo hablaba con el gobernador de la provincia y con mucha gente, las tropas internacionales durante estos 20 años han mejorado la calidad de vida sin ninguna duda del pueblo afgano en esta provincia. Junto con la Agencia Española de Cooperación Internacional, España dejó mucho dinero que fue empleado correctamente para mejorar la calidad de vida, la escolarización, la higiene, la salud. O sea, no hay que dejar en saco roto todo el esfuerzo de la cantidad de hombres y mujeres militares y civiles que hemos pasado por allí y que en el fondo, en el aspecto militar, han sido una escuela para el ejército español. O sea, lo que hemos vivido en Afganistán, aunque a veces no era agradable, pero era una escuela total. Allí hemos tenido que luchar contra un enemigo que no veíamos, que nos atacaba en momentos que desconocíamos y que debíamos combinarlo con ayudar a la población civil, ayudar al gobernador a realizar sus funciones, ayudar a la Agencia Española de Cooperación Internacional o a USAID. O sea, hay que valorar en su justa medida también el esfuerzo que se ha hecho en 20 años, independientemente que ahora el final de la película pues no haya sido el que nos hubiera gustado. Fernando, me gustaría que lo dices, que recordases a esos 102 compatriotas que dieron la vida por la libertad en Afganistán. Es una cifra muy elevada, 102. Americanos son cerca de 3.000, si no me equivoco. Y de otras muchas nacionalidades. Todos los países que pusieron tropas allí han tenido bajas. Porque la vida allí es complicada y la insurgencia te ataca cuando menos esperas y donde menos esperas. Y muchas veces mueres sin poder defenderte, ¿no? Porque los artefactos explosivos, que era el enemigo más peligroso, lo activa tu pie, lo activa una rueda, lo activa un vehículo que va delante, y contra eso es muy difícil luchar. Y luego hay accidentes también, pues el avión, el Yak 42, venían de casa a casa después de estar 6 meses allí, el helicóptero, que también tuvimos muchas bajas allí, y luego pues muchos atentados, porque no dejan de ser atentados lo que se hace la insurgencia. Entonces, bueno, dependientemente que el final de la película, como ya he dicho, no sea el deseado, también poner el valor, la imagen y la eficacia y la profesionalidad del ejército español en esta operación, en que no hemos tenido ni un solo tachón en la conducta con la población, y creo que es digno de alabar. Claro. Pero ese enemigo ahora resulta que son los buenos, que son los talibán. Es que insisto, yo estoy perplejo. Yo entré en este estudio perplejo, voy a salir mucho más perplejo todavía. Es lo tornadizo de las alianzas políticas. ¿Ese enemigo para quién? Bueno, para los que mandan en Washington ahora. O sea, ya no es enemigo para los que mandan en Washington. No, ahora son amigos. Ya. Pero es que yo creo que ahí llegaron a un momento, una conclusión en tiempos de Obama, decir, bueno, como no podemos con ellos, pues va a haber que hacer como que nos caen bien y que sacamos algo de ellos. Voy a decir una cosa que suena muy fuerte, pero que se me entienda. ¿Cómo que no podemos con ellos? A ver. Pero por favor. Hombre, a lo largo de la historia se ha visto que en algunos conflictos en los que se ha entrado Estados Unidos han hecho otras retiradas. Y un caso con el que además se comparaba muchísimo el problema ahora de Afganistán es Vietnam, que es además uno de los más recientes que ha habido antes de Afganistán. Y mucha gente decía que la salida de Kabul en los aviones que veíamos ahora la comparaban con Saigón, y a día de hoy hay todavía veteranos de la guerra de Vietnam que decían que ni muchísimo menos, que no era comparación, o sea, era imposible comparar uno con otro, que era bastante peor lo que estaba sucediendo ahora. Y ellos habían estado en Vietnam, y para ellos ver estas imágenes y ver cómo se había llevado a cabo toda la situación y cómo el gobierno estadounidense había dejado pasar los años y olvidar por completo lo que estaba sucediendo allí casi hasta la hora de retirar las tropas, era muy diferente a lo que había pasado en Vietnam. Es que mira, la guerra, después de todo, es un conflicto de voluntades, Y entonces,
si uno de los dos bandos decide que se ha cansado de gastar dinero, de gastar hombres y de gastar tiempo en ese conflicto y que ya no le interesa, que ya no necesita seguir y tal, pues se cansa y se va. Y eso fue yo creo que lo que los americanos hicieron ahí. Y los talibanes tenían el tiempo, las vidas propias estaban igual. El terreno. Y el terreno era de ellos. Y bueno, pues sus costumbres las querían mantener y tal. Y lo único que tenían que hacer era nada, aguantar hasta que los americanos se cansaran. Los españoles echamos a los franceses con una guerra de guerrillas y era el ejército de Napoleón. Entonces, al final, la guerra de guerrillas no tiene prisa, tiene todo el tiempo del mundo, conoce el terreno. Guerra de guerrillas. Bueno, Bailén fue una batalla como Austerlitz, fue una batalla en regla, ¿eh? Sí, pero al final y las llevaron los aquí tabachos. nunca ha habido un conflicto, pero tampoco en Irak Bush en un portaaviones dijo que había ganado la guerra cuando había capturado o cuando había tomado Bagdad, y luego fue cuando fue la guerra, cuando aumentó el conflicto, y en Afganistán un poco también. Bueno, pues ya sabéis la teoría de Rumsfeld, precisamente, que hablábamos ahora de él, fue el secretario de Defensa, que murió ahora, era lo de la teoría de la guerra sin fin, ¿no? O la guerra infinita, según se traduzca. Entonces, un poco esta teoría de que, bueno, las guerras son eternas, ¿no? Claro. Contrariamente a lo que siempre se pensó, una Interesa. guerra empieza y Mira, termina, que decías tú antes, ¿no? Estas parece que interesan, no, es Interesa. una palabra muy fuerte, pero que Sí, se desgraciadamente. entra en la guerra infinita, venga, más guerra. A mí me llamaron a una televisión, bueno, local. Me llamó un experto en asuntos árabes. Es iluso, y me lo decía cariñosamente, ¿no? O sea, las personas que no les gusta la guerra parece que son extrañas a este mundo, ¿no? Pero bueno, la vemos, ¿no? Por ejemplo, si ves lo que la guerra, si interesa a quien fabrica armas, a quien quiere ganar más terreno, es lo que está pasando. Estamos ahora en la era, bueno, ya desde los 90 empezó lo que es el neocolonialismo, ¿no? Y bueno, y lo vemos desde, empezó. El colonialismo estaba en base a eso, a las materias primas, al petróleo, pero todo eso hoy día... No, pero la guerra ya no Estados Unidos es el mayor productor de petróleo y de gas del mundo. Sí, pero... ¿Qué demonios se le perdió en Irak? En No, cuanto más... a petróleo y gas, quiero decir. Si ya lo produce y le sobra, exporta a Estados Unidos petróleo y gas. Sí, pero... No era la Inglaterra decimonónica que no tenía... Eso, era la época colonial, no tenía nada. Inglaterra Gran Bretaña era un territorio pequeño y no tenía ninguna riqueza. Pero hoy día... Afganistán no tiene, bueno, por lo visto, lo que tiene Afganistán no lo vemos, no están explotándolo del todo, ¿no? Sí, tierras raras. Cuando empiezan a decir tierras raras y tal, entonces, pues muy raro todo, claro. No, pero lo que pasa, y lo que es la guerra, normalmente, bueno, ya venimos de cientos de años, ¿no? Por lo que leemos, ¿no? Hubo demasiadas guerras, ¿no? Pero las guerras son peores, porque con una bomba ya matas a mucha gente, ¿no? O con nada ya quemas a varias casas, Cada ¿no? vez mueren más civiles en Entonces, proporción. claro, ¿no? pero nace Cada vez terrorismo. mueren más civiles en proporción a militares a la guerra moderna, ¿no? Sí, bueno, pero porque no hay dos bandos, no Sí, hay dos eso, bandos, eso, entonces sí. los conflictos o las acciones transcurren en pueblos donde hay gente y más en aquí la insurgencia viste, el maestro viste igual que el insurgente que te está atacando, entonces y a lo mejor el maestro tiene un Kalashnikov porque lo tiene para defenderse, ¿no? Entonces si estás en una acción, La teoría, ¿cuál de los dos es el malo? la teoría de que la guerra es un negocio es verdad, pero yo creo que el negocio es la paz. El mejor, para mí, modo de No, pensar. negocio en el sentido vulgar del dinero. Por eso me llaman iluso. Además, nosotros sí, pero... Aparte de la cuestión moral, obviamente. Sí, sí. Pero ellos viven en otros esquemas mentales. No, pero estoy hablando de Rumsfeld, ¿eh? Ah, bueno, vale. Pensé que tienes por los talibanes, por los Sí, en general, eso no es que la guerra es negocio, el famoso complejo militar industrial que denunció el presidente Eisenhower, yo creo que fue la frase menos afortunada que tuvo todo el mandato, ¿no? Bueno, yo te digo porque una eso cosa, se enganchó todo el mundo a eso. El negocio es la paz y vender Coca-Colas, eso es el negocio. Pero Mientras no le haya guerra, faltaba, pocas no le faltaba Coca-Colas razón a vendes. Eisenhower cuando dijo eso, porque enlazando con lo que tú contabas antes de los 1000 helicópteros seguidos, bueno, puede que no fueran 1000, pero aunque fueran 200, ya son demasiados. Los americanos tienen una maldición encima, que es su punto fuerte, pero también es su maldición, que es que es el exceso de todo, de dinero, de munición, de capacidad logística y tal. Entonces, yo creo que eso les permite ganar guerras como la Segunda Guerra Mundial, pero es también su talón de Aquiles. Entonces,
van tan sobrados de armamento, de tecnología, de tal, que llega un momento pierden la proporción. Pierden la proporción. Las armas o las utilizan o las achatarras, porque vale, se unos pero mira, por ejemplo, cuando ¿qué haces con un tanque, un carro de combate 40 años después? Tirarlo. Cuando la guerra del Golfo, los americanos desplegaron en Irak, bueno, muchos más hombres y mucho más armamento que el que desplegaron en Afganistán, muchísimo más. Divisiones acorazadas enteras, y que división acorazada igual tienen 1000 y pico vehículos blindados y tal. Bueno, cuando acabó la guerra, ¿sabes qué hicieron con todo aquello? No solo lo dejaron de vuelta, lo dejaron allí. Lo dejaron allí para dotar supuestamente al ejército iraquí local que iba a surgir y tal. Porque esas armas aún siguen siendo plenamente válidas, ¿vale? Son armas de hace 20 años, pero bueno, ya las quisiera el ejército español a lo mejor, ¿eh? Pero bueno, y allí quedaron, porque ellos decían que costaba más dinero y esfuerzo traerlas, cargarlas en barcos y traerlas de vuelta a Estados Unidos que dejarlas allí. Y entonces, claro, pusieron las fábricas americanas, a la General Motors y a la Lockheed Martin y tal, a fabricar más tanques y más aviones para suplir aquellas que dejaron allí sobre el terreno abandonadas. A un carro de combate, y no digamos a un avión avanzado, te quitas 4 tarjetas electrónicas y no es nada. Evidentemente, todo lo que han dejado los americanos no tiene nada más de material sensible. Todo, o lo han destruido o se lo han llevado. Claro. Pero yo llego a un momento en que ellos ya pierden un poco la proporción y la medida, y entonces, tú lo sabrás mejor, pero yo creo que son un ejército que ya desde la Segunda Guerra Mundial se acostumbró a que no saben dar un paso de aquí a allá sin apoyo aéreo y tal, ¿no? Entonces, ya cuando la Segunda Guerra Mundial, allí en las Ardenas y tal, un batallón entero americano se encontraba con de estos 15 de las Juventudes Hitlerianas allí con Panzerfaust y ya se arrugaban y pedían apoyo aéreo, y si no avanzaban y tal, ¿eh? Y claro, nunca, bueno, sí, porque lo tienen y tal, ¿no? Apoyo aéreo, pero lo pides. Pero bueno, vale. Pero ¿qué pasa? Que el ejército español y otros ejércitos, vamos a decir, modestos, con presupuestos más estrechos, pues se buscan la vida y cumplen la misión igual, porque saben que ese apoyo aéreo no va a venir, que no lo tienen, y tienen que llegar al mismo sitio, pero buscándose la vida y con menos munición y... Apoyo aéreo, ya sabes que la broma esa, que no te caiga a ti. Ya lo sé. Pero claro, va a llegar un día, a lo mejor... Quiero hablar, no lo dejamos. Siguiendo con lo que decía aquí el compañero, es la cultura que tiene el país con respecto a su ejército. Comentabas la cultura del derroche al respecto. Y es verdad, porque anualmente el mayor porcentaje del presupuesto federal del gobierno va para el ejército, para cualquier tipo de cosa que necesiten, independientemente de si estaban en Afganistán o no. Siempre lo más importante que tienen que suplir es el ejército. Yo vivo muy cerca de la mayor base militar de todo el Pacífico, que es Camp Pendleton. Y puedes atravesarla con una carretera y es impresionante. Son terrenos y terrenos, y ves helicópteros allí haciendo maniobras constantemente, y están gastando cada día en profesionalizar a ese ejército que tienen, pero igual lo que necesitan es tener, como decías tú, un presupuesto más modesto de cara a tener un mejor ejército, de cara a tener mejores estrategias, mejores maneras de acercarse a los conflictos a los que van. Porque el problema es que entran como un pulpo en una cacharrería. ¿Qué va? Es muy peligroso. A ver, yo creo que las armas, como las lavadoras, los coches, que van obsoletas pronto. Sí, pero... Lavadoras, y segunda parte, yo creo que la parte importante a día de hoy del ejército en Estados Unidos, y yo supongo que, bueno, sobre todo Estados Unidos, la parte importante no la vemos, no sabemos lo que es que ni sabemos. Las armas realmente decisivas no sabemos de que existen, yo estoy convencido. ¿No sospechas algo así? Bueno, ahora todo se mueve con los drones, ahora eres capaz de manejar un dron desde Hawái y tirar un misil en Irak y luego te vas a casa a tomar un café tranquilamente. Lo de los cómics hace años, el rayo de la muerte, eso ya está ahí, con otro nombre como sea, pero ya está existiendo. Ya son armas ultrasónicas o no sé qué, son otras cosas. Ya no es el avión que tiene una bomba, sí, claro. Pero tienen otras cosas que ni sospechamos. Han cambiado también, ya no es el mismo conflicto en 2001 cuando entró el ejército estadounidense. No, claro, exactamente. Exactamente. De todas formas, tú, si un país lo quieres ocupar y dominar, tienes que, como dicen ellos, meter las botas. Y meter la infantería, y no hay tu tía. Puedes tener drones y satélites hay que pisar el terreno, interferir las comunicaciones y interferir la energía eléctrica y tal. Pero claro, luego hay que ir aldea por aldea, casa por casa, a ver, por las buenas o por las malas, convenciéndolos o no los convenciendo, o actuando ahí el personal de cooperación o no. El anterior imperio, bueno, el imperio español fue importantísimo, el británico también, pero yo creo que a efectos de militares el gran imperio modelo es el imperio romano. Y el imperio romano fundamentalmente pactaba con todo el mundo.
que eso que acabas de contarnos a Afganistán, estabas en contacto con el gobernador. Es la única manera. En un territorio ajeno, en un país que no es el tuyo, por las malas puedes estar una temporada, pero duras poco. Lo que decía Napoleón, ¿no? Que con las bayonetas se puede hacer todo menos sentarse encima de ellas. No puedes establecerte. Claro. Y los romanos pactaban todo el mundo. Y ofrecían las ventajas de la romanización, porque es que los romanos cuando llegaban a un sitio pensaban quedarse allí toda la vida y romanizar aquellos. Llegaron aquí y nos dijeron, vamos a una misión a Iberia, a Hispania, vamos a estar allí 10 años, no sé qué, cumplimos esto y nos largamos. No, ellos venían aquí para quedarse y para convertir España en una provincia romana. Y España fue más romana que la misma Roma. Claro, y Estados Unidos yo creo que tiene que es la misma filosofía del Imperio Español, una filosofía positiva frente al Imperio Británico, que nunca creyeron en nada, les importó un pito, fueron a sus negocios. Estados Unidos, contrariamente a lo que se dice, hombre, sí, negocios hacen, pero tienen valores. Y una de las, por ejemplo, la guerra de Vietnam, ¿por qué la pierden? Por los valores. Porque la población no aceptaba lo que estaba pasando. Si llega a ser el Imperio Británico, se queda en Vietnam 500 años, les importa un pito lo que... Claro, pero es porque son, en fin, no quiero crear un conflicto diplomático ahora con el Reino Unido. Yo quería comentar, perdón. Ahora hay un aspecto muy importante en los conflictos, que es el civil affairs, que es la cooperación cívico-militar, ¿no? Y aunque esto ya los americanos, nosotros hemos aprendido mucho de ellos, pero los españoles lo hacemos mejor. Lo hacemos mejor porque somos mediterráneos y llegamos mucho más a la gente. Entonces, yo he estado dirigiendo el equipo de cívico-militar en Afganistán y yo iba a todo lo que nos ofrecían los afganos e intentamos colaborar en lo que ellos querían hacer. Yo he visto a un americano en Irak diciendo, yo te construyo un campo de béisbol ahí. Y el iraquí le decía, no, si es que yo no quiero un campo de béisbol, yo quiero un parque pintado de rosa. Ya, pero yo te voy a construir un campo de béisbol. Entonces, intentas acercarte a la población, pero en que quieres imponer tus costumbres. En cambio, los españoles, tú quieres un parque pintado de rosa, yo te consigo dinero y yo te hago un parque pintado de rosa. Y en Afganistán, nosotros éramos muy cercanos al pueblo afgano y podíamos oír igual que un equipo americano, pero nosotros les escuchábamos. Y al día siguiente, oye, ayer hablamos de esto, vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, por ese aspecto, en el fondo somos envidiados por otros contingentes. Con traductores siempre, ¿no? Sí, siempre con intérpretes. Yo trabajé bastante con ellos, tanto en Irak como en Líbano, como en Afganistán. Muchos eran de origen iraní, con doble nacionalidad española, que se vinieron en su día en la guerra de Irak e Irán y hablan el farsi o el dari. Claro. Y en nuestra zona la mayoría hablaban ahí, que no deja de ser el persa. Sí. Mientras que el idioma que utilizan los talibán, la mayoría es el pastún. Son los dos idiomas usados ahí. Pero sí, los intérpretes son un elemento clave en todos los conflictos. Tener un buen intérprete que sea capaz de hacer traducción simultánea, que hay muy pocos, es clave en una conversación. Que un intérprete no exprese tu tono de voz, tu interés, cambia radicalmente lo que la otra persona está entendiendo de lo que quieres decir y no es fácil utilizar intérpretes. Y una cosa que ahora que has tocado ese tema, que bueno, podía preguntarte yo a ti, a lo mejor. Cuando veo reportajes, imágenes y tal, que están en una aldea y tal, sentados debajo de un árbol. Una sura. Una sura, una asamblea de los ancianos locales, ¿qué más? Los elders les llaman. No sé qué, los elders, sí. Y están allí, todos ahí con sus barbas y tal, no sé qué, y hay un joven capitán español como de 25 años, ahí departiendo con ellos y tal, y el intérprete y tal, y digo, bueno, ¿cómo se rompe el hielo con esta gente? O sea, ¿cómo yo, que soy un joven capitán que acaba de llegar de Valladolid, por ejemplo, que hace poco que, bueno, no soy capitán, yo ya tengo una experiencia, vale. Pero bueno, vengo de un mundo occidental, el nuestro y tal, y cómo narices yo me siento delante de aquellos paisanos que están en otra época y tal. ¿De qué les empiezo hablando yo? ¿Cómo? Pues primero poniéndose en su lugar, dejándose barba. Yo la primera vez que me dejé barba, porque ahí cuadra dejarse barba. Entonces ellos van a entrar, van a rezar, rezas con ellos, conoces la cultura porque has tenido una preparación muy exhaustiva para ir al país, conocer
su región, el saludo en el corazón, a quién debes dar la mano y a quién no, cómo se saluda a las mujeres, y te van a ofrecer un té y te sientas en el suelo con ellos y comes y bebes con ellos. Entonces luego ya sacas el tema en cuestión y se ha organizado la SURA, que no deja de ser una asamblea, y que a lo mejor quieren un pozo para el pueblo, y eso es lo que te dicen los ancianos. Perdonar que os interrumpa, estabas diciendo una cosa muy interesante, pero me avisan los que mandan más que llegó el final de nuestro tiempo. Así que despedimos el programa. Muchas gracias a los cuatro. Sabéis mucho, como yo sospechaba, y lo contáis muy bien. Muchas gracias, amigos, por habernos oído, y hasta el próximo programa.